Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, en colaboración con Kung Fu Films, y Material Gráfico de Olayo Rubio, presentan. México hacia una reforma estructural energética. Acumulación de capital, extracción de gas natural, fracking. It is so powerful that men have died to protect it. There are those who have killed to destroy it. It's been ruling the earth for years. Right before our eyes. What if the world's most powerful symbol could replace the human spirit forever? His name is Charlie. He was born 72 days ago. He's such a beautiful creature. Look at him. What a nice baby. He's got his whole life ahead of him. Like every other average American baby, over the next year he will explore every single thing around him. Everything's new for Charlie. Everything's a mystery. Everything's weird, but attractive. Charlie is curious. He's so charming, so lovable, so cute. And his mind is so fragile. By the time Charlie reaches the age of 65, he will have seen 2 million TV commercials. By the time he reaches the age of 18, Charlie will have seen 200,000 violent acts on television, or even much more through its electronic equivalent. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. At age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. Charlie will watch 3 hours and 46 minutes of TV every day. That's more than 52 days of uninterrupted invasive TV programming per year. Charlie will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than 5 hours a day, nearly 1/3 of his waking time. By the age of 65, Charlie will have spent nearly 9 years glued to a television or its electronic equivalent. His name is Charlie, age 72 days. Charlie will be addicted to an electronic drug. Charlie's mind will be brainwashed and manipulated. His life will be programmed by powerful corporations or their economical equivalent. His name is Charlie, age 72 days. His name is Charlie. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charlie is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be.
His name is Charlie. One day, Charlie will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery? Life is short. Buy more. Él es Carlitos. Nació hace 72 días en la Ciudad de México. La televisión tendrá una influencia similar a la de su homónimo Charlie. Sus raíces culturales y étnicas lo hacen parecer muy diferente a su vecino del norte. Pero analizando a Carlitos fríamente, como un producto diseñado por un sistema manipulador y controlador, poco a poco se irá convirtiendo en una versión tropicalizada de Charlie. Una versión de bajo presupuesto, económicamente inferior. Carlitos es y será testigo de la interminable colonización de México, una víctima más de la intoxicante y adictiva televisión. Carlitos adoptará los patrones de conducta que sus padres han adquirido de sus vecinos ricos del norte. Adoptará la cultura de Estados Unidos como propia, pero Carlitos no contará con la calidad de vida de su vecino. Le será más difícil sobrevivir. En México, mantener a un bebé de 6 meses satisfaciendo todas sus necesidades básicas cuesta en promedio entre $120 y $230 al mes. Millones de mexicanos lo atienden con tan solo el equivalente a $6 mensuales. En poco tiempo será adicto a la Coca-Cola. México es uno de los principales consumidores de Coca-Cola en el mundo. Una lata de refresco cuesta 50 centavos de dólar. Un mexicano promedio consume 1,5 litros de Coca-Cola al día con un valor de más de $1. No le alcanza para el agua purificada y no le interesa. En México, un televisor promedio de precio accesible de 20 pulgadas cuesta aproximadamente $300. Un espacio comercial de 30 segundos en el canal de TV mexicana con más rating en horario AAA cuesta cientos de miles de dólares. Una cajetilla de cigarros cuesta más de $2. Un tratamiento de cáncer puede costar desde $45,000, $150,000 o hasta un promedio de $500,000 o incluso mucho más. Un seguro de vida relativamente accesible para personas mayores de 30 años que cuentan con ciertos privilegios económicos de clase media cuesta entre $70 y $148 mensuales. En México, por $50, alguien puede contratar a un asesino a sueldo para que aniquile a un ciudadano mexicano promedio. A partir de la segunda revolución industrial, los hidrocarburos se convirtieron en un elemento fundamental para el desarrollo de la industria, pero como bien sabemos, estos recursos son limitados. En el año de 1956, el geofísico Marion King Humbert hablaba de que la producción de petróleo se comportaba como una campana de Gauss, alcanzando su máximo cuando la mitad del petróleo ha sido extraído y a continuación decayendo. En el año de 1970 se presenta la crisis del capitalismo generalizada a nivel mundial, en el cual se experimentó un decrecimiento en la producción mundial de petróleo, por lo que fue necesario recurrir a nuevas fuentes de extracción. La fracturación hidráulica fue una respuesta a ello. Con la aprobación de la reforma energética en el año de 2013, se propuso la implementación del fracking como un método extractivo que fomente la seguridad energética del país. Sin embargo, las consecuencias que conlleva este método no forman parte de un discurso político. No es casualidad que en algunos países dicho método haya sido prohibido. Pero, ¿por qué en México se ha decidido implementarlo? Siguiendo a Marini y su teoría de la dependencia, podemos ubicar a México como un país periférico donde los países centrales pueden continuar con sus procesos de acumulación de capital. En Estados Unidos, este método ha provocado una gran resistencia de la ciudadanía, por lo que se deben trasladar a un país donde las legislaciones en política ambiental sean más laxas. Todo ello para continuar con sus procesos de reproducción. Por otro lado, también debe ser proveedor de recursos y materias primas, así como adoptar tecnologías de los países centrales. El método del fracking requiere una cantidad intensiva de bienes de capital. Por otro lado, el capitalismo, nacido de un proceso de desposesión, debe continuar con esta tradición para seguir existiendo. Como lo menciona Harvey, existe un proceso de desposesión que permite la acumulación de capital. Para el caso de que nos ocupa, no solo es una desposesión de un recurso en el que se ha cimentado el crecimiento del país, sino también una desposesión del medio ambiente que se ve sumamente afectado, una desposesión de algunos derechos humanos
como es el derecho a la salud y la disponibilidad del agua. A continuación, se presenta un gráfico en el cual podrá analizarse el proceso del fracking. Como pudo apreciarse en el gráfico anterior, las consecuencias ambientales del fracking son diversas. Existe un factor alrededor de la reforma energética de México que no figura dentro del discurso político. Esto es el impacto que tiene el fracking como método de extracción de gas, tanto en el ambiente como en la sociedad. En primer lugar, este método requiere de grandes cantidades de agua para llevarse a cabo, aproximadamente de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo. Si esto lo multiplicamos por los 9.000 pozos que se pretenden hacer, se consumiría el equivalente al consumo anual de 7 millones de personas aproximadamente. Esto sin mencionar que este proceso se tiene que llevar a cabo dentro de 1 a 2 veces por año, debido a que los rendimientos decrecen entre un 29 a un 52% en un año. La pregunta entonces sería, ¿qué pasa con toda esa agua? El agua de retorno del pozo tiene tal nivel de contaminación que no se sabe qué hacer con ella. Aún no se tiene una solución efectiva. Muchas veces va a plantas de tratamiento. Sin embargo, estas solo reciclan químicos más ligeros y algunos componentes orgánicos, por lo cual dicho proceso resulta inútil. Por otro lado, si estas aguas llegaran a ser utilizadas para usos domésticos o para cultivos, se generarían daños importantes en la salud de las personas afectadas. Otro aspecto que es importante destacar es de dónde se obtendrá el agua. Si analizamos las zonas en las que se pretende llevar a cabo dicha explotación, se encuentran principalmente en los estados del norte. Podemos ver que esta es una región que no se caracteriza por poseer mucha agua. ¿O se planea desviar el agua de las zonas aledañas? Otro impacto importante es la contaminación del suelo y de los mantos freáticos. Muchas veces las tuberías de los pozos llegan a fracturarse, por lo que algunos químicos logran llegar a ellos. El aire también se ve contaminado debido a los gases que emanan de los pozos, principalmente el gas metano, el cual tiene un efecto invernadero 21 veces mayor al del dióxido de carbono, contribuyendo de manera importante al calentamiento global. A su vez, los residuos líquidos se evaporan, creando una nube repleta de químicos tóxicos que son cancerígenos y mutagénicos. Además de los efectos mencionados, la implementación del fracking provoca un aumento en la actividad sísmica por la presión a la que se inyecta el agua. Pasando a los impactos sociales, podemos observar que se violan muchos de los derechos que como seres humanos nos corresponden. Uno de ellos es el derecho a la accesibilidad y disponibilidad del agua, que inclusive está plasmado en el artículo 6 de la Constitución mexicana. A su vez, el derecho a la salud, que también se ve violentado, así como el de una alimentación adecuada por contaminación de agua o suelo. Y si tenemos en cuenta que algunas tierras que se dedican a la agricultura serán expropiadas para hacer el cambio de uso de suelo, las cuales después de ser explotadas quedarán infértiles, debemos entonces observar y preguntarnos que el proceso de desposesión que conlleva el sistema capitalista no solo es de recursos naturales, sino de una calidad de vida y de los derechos fundamentales del ser. Esto nos lleva a una pregunta final. ¿Vale realmente la pena pagar estos costos de corto y largo plazo para la obtención momentánea de recursos energéticos que derivan en ingresos para algunas personas y en cierta medida para el Estado?